interesante que comenzáramos a mirar la política y lo político en dimensiones diferentes, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con la política entendida como, alguien decía, como las normas de juego, ¿no? O sea, es decir, como la manera en la que definimos organizarnos, la manera en la que definimos cómo funcionan nuestras relaciones en la sociedad. Y entonces la política tiene muchas veces que ver con el Estado, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con cómo definimos cuáles son los temas que son públicos. O sea, es decir, ¿podemos manejar por acá y voltear a la derecha o no podemos? O sea, es decir, ¿cómo usamos las vías? ¿Cómo podemos nosotros trabajar y tenemos que pagar un impuesto? ¿A qué va ese impuesto? Si tenemos un sistema educativo, ¿cómo funciona el sistema educativo? Si es público o no es público. Por ejemplo, ¿pueden entrar empresas privadas a encargarse de la educación en el Perú? Sí. Y entonces eso es una definición de cómo funciona la sociedad y cómo funcionan los temas que para nosotros son vitales, porque son los temas públicos, ¿no? Son los temas sobre los cuales finalmente organizamos nuestra vida, desde dónde estudiamos, dónde trabajamos, dónde vivimos, en qué condiciones vivimos. Todo esto se norma a través de un conjunto de reglas que finalmente deciden quienes nosotros elegimos, ¿no es cierto? O sea, terminan definiendo los políticos, las políticas, terminan definiendo quienes están en el Congreso, quienes terminan estando en la municipalidad, quienes terminan finalmente teniendo la capacidad de ejercer el gobierno. Lo que hemos venido teniendo nosotros es que, digamos que desde los años en el Perú, ¿no? Digamos desde finales de los años 90, cansada mucha gente de ese nuevo modelo económico que tenemos en el país, que es el neoliberalismo, digamos, ¿no? Que es la manera en la que se organiza la economía en nuestro país y en el mundo entero, hemos empezado muchas veces a decir, ya no queremos. A finales de los 90 dijimos, queremos democracia, no queremos dictadura, no queremos autoritarismo. Vinieron un conjunto de acciones colectivas, sociales, la gente se fue a la calle, protestó, y de pronto elegimos a una persona que se suponía que debía transformar lo que nosotros estábamos viviendo, porque tenía una propuesta de transformación. Esa transformación, ¿en qué quedó? Pues en recuperación de pautas básicas democráticas, es decir, recuperamos el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, en fin, no nos va a hacer fraude en el próximo proceso electoral. Se iniciaron algunos procesos de reforma como la descentralización, es decir, los gobiernos locales y regionales comenzaron a tener un poco más de competencias. Ya no había tanto miedo a opinar políticamente. Mucha gente no terminaba necesariamente de ir a la cárcel si es que se oponía al presidente o a quien estaba en el poder, pero no había un cambio de fondo. Había un conjunto de cosas que seguían funcionando igual. Seguíamos teniendo el mismo modelo económico, seguíamos teniendo a las mismas personas ocupando espacios de poder. Y entonces vino un nuevo proceso electoral y comenzaron las discusiones sobre el cambio. No sé si ustedes recuerdan el proceso electoral del 2006, y en ese, algunos no sí recordarán, ¿no es cierto? Ya son mayores. En el 2006 estaba la primera candidatura de Ollanta-Humala y estaba la señora Lourdes Flores Nano. Recuerdan que siempre pierde al final, pero está a punto de ganar, o sea, siempre está ahí a un pasito. Y apareció el señor Alan García Pérez diciendo, vamos a cambiar las reglas de juego, vamos a revisar a fondo, en ese momento uno de los temas era el TLC, el Tratado de Libre Comercio, vamos a intentar hacer este cambio pero de manera responsable. Ese fue un poco el argumento del señor García y ganan las elecciones. ¿Qué cosa ocurre? Lo mismo que ha dicho acá el colega, que creo que ha tenido la intervención más brillante. Los ratones volvimos a elegir a un gato gordo, esta vez, ¿no es cierto?, que tenía muy claro qué cosa quería y no era lo que había prometido. Y nuevamente comenzó a hacer lo que todos hemos conocido, lo que fue llamado la política del perro del hortelano, y comenzó a privilegiar un tipo de interés, un tipo de capital en el país, un tipo de manera de actuar. ¿Y qué ocurrió? La gente se organizó, fue a un proceso electoral y elegimos otro gato, uno más flaco, no un gato gordo. En teoría este era un gato de otro color y dijimos, este sí va a estar con nosotros por la gran transformación de este país. ¿Y qué ocurrió? Lo que ya hemos visto todos nuevamente.
Y entonces ahí hay un tema que tenemos que empezar a discutir y que sería interesante reflexionar, sobre todo en un espacio como este, con compañeros como César y con compañeros del sur, que tiene que ver con cómo logramos nosotros que la política o los políticos que nosotros conocemos como quienes en teoría toman decisiones, tienen capacidad de ejercer gobierno, tienen la capacidad de determinar nuevas leyes, normas, reorganizar la manera en la que funciona la sociedad, pueden realmente actuar conforme a lo que se supone plantearon o prometieron. Y lo que tiende a ocurrir es que son cooptados, ¿no es cierto? O son comprados, alguien habló de corrupción por acá, ¿no es cierto? O sea, decir, compran, otros se convencen, de repente seamos un poco más amables, no necesariamente los han comprado, se han convencido después de un proceso de reflexión sobre el modelo económico, pero finalmente no son capaces de hacer las transformaciones que prometieron. Y tiene que ver con que una de las cosas que muchos de ustedes han dicho, en realidad no es algo tan fácil de definir, que es ¿qué es el bien común? Muchos han dicho la política es hacer el bien común. ¿Y qué cosa es el bien común? Lo que yo piense que es el bien común no necesariamente es lo que César piensa que es el bien común. Me queda claro que lo que yo pienso que es el bien común no es lo que Roque Benavides y Yanacocha y los dueños de las mineras en el país creen que es el bien común. Probablemente lo que nosotros definamos acá como el bien común no es lo que piensa nuestro ministro de Economía, el señor Castilla, como el bien común desde una lógica del Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces, en realidad, lo que tenemos son lecturas del país y lo que tenemos son intereses en el país. Y nosotros tenemos que identificar cuáles son. Y tenemos que entrar en un espacio de disputa. Y hay disputa. Hoy hay una hegemonía, hay una manera de mirar hegemónicamente desde el poder, y de lo que se trata, creo, es de comenzar a disputar eso. Y ahí empiezan a ocurrir las cosas que señalaba una compañera que hablaba ahora desde el espacio social, nos hemos empoderado, creo que usted, que decía, nosotros sí hacemos política, ¿no es cierto? O sea, decía, bueno, yo desde mi organización social sí estoy haciendo política. No solamente es los que están en el espacio de gobierno, sino que yo también, en mi reunión de algún tipo de comité que tengo en mi barrio, finalmente empiezo a hacer política. Y eso es, digamos, lo que creo que es importante articular. Es decir, cómo la política que empezamos a hacer desde el espacio social, primero realmente nos articula y nos permite a nosotros agregar, es decir, nos volvemos una especie de movimiento, de espacio más amplio desde la sociedad que reclama cosas muy concretas, es decir, los ratones. ¿Qué cosa queremos? ¿Queremos vivienda popular? Bueno, acá en Villa y en general en Lima Sur está el movimiento Sin Techo, por ejemplo, que empieza a articularse, comienza a ser grande, comienza a tener una agenda, comienza a tener una demanda desde el espacio social. Y al mismo tiempo están un conjunto de otros actores que tenemos que empezar a articular y que tenemos que empezar a discutir qué es lo que entendemos por ese bien común o qué cosa es lo que nosotros queremos que ocurra en el país. Porque ese bien común no es lo mismo para todo el mundo. Y hay que empezar a disputar qué significa ese bien común. Así como decía uno por acá, ¿no? Los jóvenes, alguien decía que bueno, que entre los jóvenes y ya que cambien todo. Bueno, ese que cambien todo es que van a tener una nueva imagen, ¿no es cierto? O sea, qué cosas quieren construir. ¿Qué es cambien todo? Todo también puede cambiar para fatal. Tenemos que ver que cambie para mejor. Y entonces ese cambio para mejor, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cómo nos vamos a articular desde este espacio? Entonces creo que lo importante, ya me queda un minuto, es que el espacio más social, desde nuestra identidad más primaria, se dé cuenta que tiene que dar un salto a influir en el espacio de la disputa política, es decir, tenemos que tener una agenda clara, tenemos que saber qué cosa queremos los ratones, cómo nos organizamos para conseguir eso que queremos, y nos atrevemos a tener una incidencia en el espacio de la política institucional y viceversa. Entonces, yo solamente para cerrar, que más de una vez me han preguntado, bueno, yo milito en un partido político, sí, se llama Tierra y Libertad, y mi partido forma parte de un espacio nuevo de construcción amplia que se llama el Frente Amplio, que está intentando rearticular espacios de izquierda en el país. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a tener la certeza de que ustedes no van a ir tipo humana a llegar al gobierno y decir, uy, me acabo de dar cuenta que en realidad mejor cambio la gran transformación por la hoja de ruta, y mejor la hoja de ruta por Castilla, y mejor me quedo con Roque Benavides?
y termino de hacer una especie de giro total de lo que yo estaba pensando. Y creo que la respuesta es, yo no lo puedo garantizar, el Frente Amplio tampoco lo va a garantizar, mi partido solo tampoco lo va a garantizar. La única manera es que la sociedad se organice y tengamos certeza de que si los ciudadanos no tomamos conciencia y activamos, pues quien sea que esté, no va a lograr hacer los cambios que planteamos.